Ya tienes los cálculos preparatorios para el envío de tu declaración anual y no sabes qué significa o, peor aún, no sabes qué hacer. En este video voy a explicarte el tratamiento y sobre todo el impacto de los resultados de esta declaración anual que recuerda de manera legal es obligatoria, aunque puedes optar evidentemente porque vas a obtener o estimas obtener un saldo a favor del impuesto sobre la renta. Para ello, no perdamos de vista que existe una obligación, sí, en este artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ya que dispone que aquellas personas físicas obligadas a presentar dicha declaración, pues tienen el plazo legal que es durante el mes de abril del año siguiente, no antes de abril, no después, porque el incumplimiento podría generar una infracción, o sea, una multa. Así que prepárate para esta declaración en el mes de abril, en nuestro caso 2025, respecto a la declaración 2024. Ahora, ¿qué es lo que se considera para el cálculo del impuesto anual? Posiblemente no eres contador y no sabes qué es lo que hay detrás de esos resultados, impuesto a cargo, impuesto a favor. Primero hay que revisar en todo caso estos ingresos gravables, sí. En la ley se establecen los ingresos, hay ingresos exentos, hay deducciones autorizadas, pérdidas, otros conceptos. Le llamo genéricamente ingreso gravable, la base valga que se utiliza para el cálculo del impuesto, pero también recuerda que podemos hacer la resta de las deducciones personales y del estímulo fiscal de colegiaturas, conceptos eminentemente anuales. Y esto nos dará así la base de impuesto anual y hay un procedimiento que es aplicar una tarifa, no es una tasa, es una tarifa que va desde el 1.92% hasta el 35% en función al rango del límite inferior y superior en el cual se encuentre esta base de impuesto anual y aquí tendré entonces un resultado denominado impuesto anual. Recordemos que el ISR se genera de manera o con periodicidad anual, pero durante todo el ejercicio se hicieron por ahí conceptos anticipados que son los pagos provisionales. Entonces observa cómo a este impuesto anual le resto los pagos provisionales efectuados de enero a diciembre, así como las retenciones que me pudieron haber hecho, en este caso los patrones o personas morales en lo general, incluso sistema financiero. Resto los pagos provisionales, resto acreditamientos de ISR para aquellos que hayan obtenido ingresos en el extranjero y que les retuvieron dicho impuesto o incluso por haber percibido dividendos utilidades, ese ISR se debe restar y vamos a obtener un resultado. No, no es un resultado. Pudiéramos obtener tres resultados, cualquiera de los tres, porque aquí es donde viene la parte toral de este video, ya que el resultado de esta mecánica de cálculo del impuesto del ejercicio podría en todo caso generar tres resultados. El esperado e ideal, un impuesto cero. ¿Por qué? Porque el impuesto anual de 10,000 fue pagado de enero a diciembre con pagos provisionales o retenciones de 10,000, impuesto cero. Un segundo resultado es un impuesto a cargo, posiblemente porque el impuesto anual fue 10,000 y las retenciones fueron de 8,000, una diferencia a pagar de 2,000 pesos. Pueden haber muchísimos factores, principalmente porque recuerda que mes a mes se aplica una tarifa mensual y recuerda, vas a tener límite inferior, límite superior y vas a ubicar ahí la tasa promedio, vamos a decir, para ese renglón. Pero, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, ingresos por salarios, actividad empresarial, dividendos, arrendamiento? Bien, la tarifa anual puede cambiar de renglón. A lo mejor mensualmente el promedio fue de 10% y el anual llega al 15%. Bueno, esa diferencia es la que generaría ese impuesto a cargo. Y un tercer resultado es el impuesto a favor, cuando el importe de las retenciones de los pagos provisionales fueron mayores a ese impuesto sobre la renta del ejercicio. Impuesto anual 10,000 y retenciones y pagos provisionales 14,000, impuesto a favor de 4,000 pesos. Estos son los tres resultados y de los cuales quiero invitarte a que no pienses que a toda acción hay una reacción, o sea, a presentar declaración anual saldo a favor, porque aquí te estoy presentando los tres resultados, cualquiera de ellos pueden derivar de dicha declaración del ejercicio.
Para que entonces vamos en la primera faceta con el impuesto a favor. Este impuesto del ISR valga a favor se puede recuperar a través de dos mecanismos. Uno que es el general y se le conoce el proceso manual, la devolución manual, a través del formato electrónico de devoluciones. Aquí hay que aportar documentación para que el SAT la pueda revisar y si procede, pues en efecto nos haga la devolución del saldo a favor de ISR. Pero también existe un proceso que es la devolución automática y aquí no se aportan pruebas, no se aportan documentos en una primera instancia porque el SAT con los cruces de información, con lo que ya tiene, simplemente valida lo que se está manifestando en dicha declaración y si procede el saldo a favor, pues simplemente de facto hace la devolución. A menos que haya por ahí alguna inconsistencia, algún punto que el SAT quiera revisar, bien te va a pedir dicha información. Ahora, respecto a la devolución automática, quiero que por favor tengamos en cuenta que hay pues las formas y sobre todo reglas que pide el SAT para que proceda ese trámite de devolución automática. Y esto va a depender de la forma en cómo se firma el envío de dicha declaración, porque vamos a establecer algunos límites. Si el saldo a favor es de $1 a 10,000 pesos, puedes enviar tu declaración con la contraseña, RFC y contraseña. O si quieres con la firma, no pasa nada. Aquí no hay ninguna obligación de por medio. Recuerda, de $1 hasta 10,000. Pero, ¿qué pasa si el saldo a favor va de 10,001 hasta 150,000 pesos? La obligación sí o sí es enviar y firmar la declaración con la e-firma. Pero hay una facilidad y consiste en lo siguiente. Vamos a pensar que tu saldo a favor es de 30,000, 50,000, 15,000, 100,000 pesos y por alguna razón me dices, Mario, es que fíjate que la e-firma la perdí, caducó, en fin, no la tengo al alcance. Pero si al momento de ingresar a la declaración anual aparece una clave interbancaria precargada, evidentemente vigente, podemos hacer el envío con la contraseña. Por eso aquí te pongo contraseña facilidad clave, solo y solo si la clave está precargada. Porque si me dices, no, Mario, es que esa clave o esa cuenta bancaria ya la cancelé, esa cuenta bancaria ya no existe o quiero que caiga en otra cuenta, entonces, como el saldo a favor excede de 10,001 pesos hasta 150,000, sí o sí es con la e-firma. Y para aquellos saldos que excedan 150,000 pesos, pues el envío se tiene que hacer de manera manual con el formato electrónico de devoluciones con el FED. Así que revisa muy bien estas posibilidades del impuesto a favor. Recuerda que este programa tiene una vigencia hasta el día 31 de julio de 2025 para que no lo dejes pasar. Evidentemente, mientras más rápido a partir del 1 de abril sea, mucho mejor. Ahora, ¿qué pasa si hablamos, por ejemplo, del impuesto a cargo? Bien, cuando hablamos del impuesto, permíteme, cuando hablamos del impuesto a cargo, aquí vamos a tener pues dos alternativas. Una es pagar dicho impuesto en una sola exhibición, no sé, 60,000 pesos a más tardar 30 de abril, o la otra alternativa es pagar de 2 a 6 parcialidades y este evidentemente se tiene que pagar a más tardar el 30 de septiembre de 2025. Pero, ¿cómo opera este tema de las parcialidades? Bien, cuando estés en la declaración anual, vas a seleccionar las parcialidades si deseas pagar, ya sea de 2 a 6. Y vamos a pensar que son 60,000 pesos el impuesto anual. Serían, si son 6 parcialidades, 10,000 pesos mensuales. Claro, se tienen que aplicar recargos. Y lo que establece la resolución miscelánea es lo siguiente, que vamos a pensar, insisto, son 60,000 pesos. Si son dos parcialidades, 30,000 pesos lo vas a pagar a más tardar el día 30 de abril 2025. Y los otros 30,000 pesos, ¿qué tienes que hacer? Dividirlo entre este factor, que en este caso es de 0.9875, y el resultado será el importe de la segunda parcialidad. Oye, Mario, vamos a ver un ejemplo aquí para que puedas tomar algunas decisiones. Mira, aquí está. El impuesto que te decía son 60,000 pesos. ¿Y qué te parece? Nos enfocamos en 4 parcialidades. El procedimiento es el siguiente. A ver, tengo 60,000, entre 4 me da 15,000 pesos. Quiere decir que la primer parcialidad a cubrir en abril 2025 es de 15,000.
¿Cómo determino el importe de las demás parcialidades? Bien, 60,000 a pagar menos 15,000 de la primera parcialidad, me quedan 45,000. Como escogí 4 parcialidades, ¿qué debo hacer? Ubicarme en la tabla que tengo acá para 4 parcialidades. Voy a dividir entre el factor de 2.9259. Ahí lo tenemos. Y esto me da que el importe de la parcialidad 2 a la 4 es de 15,380. Observa entonces, en abril 25 pago históricamente una parcialidad, la primera, 15,000, pero de la parcialidad 2 a la parcialidad 4 son 15,380 pesos. Quiere decir que el importe histórico en color verde son 60,000, pero el importe financiado son 61,140 pesos. Hay un costo de financiamiento, que son los recargos, de 1,140 pesos. A ver, aquí, ¿qué pasa si lo hacemos así parcialidades? Otra vez, 60,000 entre 6, 10,000. En abril pago la primera parcialidad, que son 10,000, y la diferencia, que son 50,000, lo divido entre el factor que le corresponde a 5 parcialidades, 3.8771, y el resultado será entonces el resultado para 6 es 4.8164 y me da 10,381, y aquí está la sumatoria. Tiene un costo de financiamiento de 1,905 pesos. Es importante que revises esta opción. ¿Por qué? Porque la parcialidad la vas a escoger, o la opción, a más tardar el 30 de abril. No vayas a decir, Mario, 1 de mayo, 1 de junio, 20 de julio. Oye, quiero parcialidades. Ya no se puede. Tienes que pagar en una sola exhibición recargos y actualizaciones. Así que anticípate a ese impuesto a cargo y toma la mejor decisión respecto a las modalidades para, si fuera el caso, impuesto a favor, o en su caso, impuesto a cargo. No te olvides, la declaración anual se presenta del 1 de abril al 30 de abril de 2025.